Y obviamente estamos empezando una nueva serie que se llama Sigue. Y antes de empezar con la clase, yo quiero agradecer mucho a los hermanos en el coro por la alabanza. Quiero que les demos un aplauso a los hermanos del coro por la alabanza. Gracias. El trabajo que ellos hacen hace mucha diferencia. No es igual aquí subirme a dar la lección y encontrarlos a ustedes así como que, pero el coro hace la diferencia. También quiero agradecer a los hermanos Sugieres por venir, servir, recibirnos. Ellos son los encargados de que nos acomodemos. Muchas gracias a cada uno de ellos. Muchas gracias a los hermanos en el sonido ahí atrás, Nacho, Alex, gracias por ayudarnos con esto. Gracias a los hermanos que están en el ministerio infantil, no cuidando a nuestros hijos, pero educando a nuestros hijos. Los niños están recibiendo una lección bíblica, están orando, están aprendiendo de Dios, poniendo valores en sus vidas. No nomás es, aquí los dejo para que lo cuiden, pero los hermanos allá abajo hacen mucho esfuerzo también con Noé y con Gladys y los Brizuela, Maldonado, ayudándonos con los niños. Muchas gracias a los hermanos que están en el ministerio de pastoreo ayudando a otros hermanos a levantar su fe. Gracias a Guillermo y Mili por su corazón y todos los hermanos que están en el ministerio. Muchas gracias a los líderes que están organizando los grupos de familia, las charlas. Gracias. Sin todos ustedes no podríamos hacer absolutamente nada. Sin la ayuda de las personas que se han levantado a decir, yo cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, lo único que tendríamos sería una reunión así de grandota y yo gritando como loco. Pero porque hay muchas personas ayudando, podemos tener un servicio de aire acondicionado y acomodado. Muchas gracias a todos los que sirven. Muchas gracias a mi esposa por aguantarme por 20 años. Ya con eso se ganó el cielo. Ya es suficiente. Pero bueno, vamos a empezar con la clase. La clase de hoy se llama, como decía hace rato, Sigue. Déjate digo cómo yo vine a la iglesia la primera vez. Yo tenía una idea un poquito rara de la iglesia. No estaba seguro qué esperar. A lo mejor si nos visitas hoy por primera vez no sabes qué esperar. A lo mejor tienes una idea distorsionada de la iglesia. E incluso si has venido antes o eres parte, tal vez tengas una idea distorsionada de lo que es una relación con Jesús. ¿Te acuerdas el juego de Simón dice? ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Cómo era ese juego? Simón dice caminen. ¿Y qué hacíamos? Todos a caminar. Simón dice brinca. ¿Y qué hacíamos? Todos a brincar. Simón dice baila rock and roll. ¿Y qué hacíamos? Bailábamos salsa. Todos a bailar. Pero ¿qué pasaba cuando decía nada más brinca y no decía Simón? Perdías. Ahora, la cosa con la iglesia y con la fe es que a veces pensamos que la iglesia es un Jesús dice. Jesús dice, no hagas esto, si haz esto, si haz lo otro. Es como pensar, Jesús dice muchas reglas. La iglesia y una relación con Jesús son reglas, no hagas, si hagas, no hagas, si hagas. Pero la verdad, cuando estudias la palabra de Dios y conoces más profundamente de Jesús, te das cuenta que ese es un concepto erróneo. Jesús no solo era un montón de reglas de cómo hacer y cómo no hacer. El enfoque principal de Jesús era totalmente enfocado en relaciones. Lo que Jesús busca con cada persona es una relación cercana, íntima, no reglas, no hagas o sí haz, pero relaciones cercanas. Lo que Él quiere que tengamos unos con otros son relaciones profundas, relaciones cercanas. De eso se trata, caminar con Jesús. No reglas. Si tú crees que la iglesia, si tú crees que seguir a Jesús son puras reglas, vas a perderte lo que es el cristianismo. No te vas a dar cuenta lo que es la oportunidad de la verdadera relación con Jesús, porque estás pensando en todas las reglas y todo lo que hay que hacer, pero realmente solo es relaciones. Y cuando veo los evangelios en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, especialmente el libro de Juan, estos hablan de una relación de Jesús con estos hombres. Especialmente el libro de Juan. El libro de Juan habla de cómo una relación entre el padre y el hijo. Yo que soy papá de 2 hijos,
Mi meta y mi sueño es poder tener una relación de confianza, de unidad, de amor con mis hijos, en la que ellos se sienten de la misma manera conmigo. Esa es mi meta. Pero ¿qué tal Dios con nosotros? Cuando Él dice, yo quiero ser un padre para ti. Y de lo que se trata es que no pierdas la oportunidad de tener una relación con tu Padre. Si logro que hoy te vayas de aquí pensando, necesito tener una relación con Jesús, entonces habré triunfado acá. Entonces lo que yo quería decirte fue bien. Y si ya eres una parte de la iglesia y decides, necesito retomar mi relación con Jesús, entonces habrá logrado lo que deseo hacer. Porque eso es lo que quisiera, que tú regresaras o iniciaras el deseo de una relación con Jesús. Y también la Biblia habla de una vid con las ramas. La vid nunca le está pidiendo nada a las ramas. La vid alimenta, nutre y ayuda a las ramas a crecer. La Biblia habla de una relación de un pastor con sus ovejas. Dice que en ocasiones en Juan 10 la oveja puede escuchar la voz del pastor y lo reconoce. Y sabe quién es su pastor y lo puede identificar solo por su voz. Está hablando de relaciones, y esas son las relaciones que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros. Y cuando Jesús llamaba a alguien a venir a Él, la manera como Jesús tenía sus relaciones, Él usaba una palabra. En casi todas las relaciones que Jesús inició, las empezaba con una palabra. ¿Sabes cuál palabra era? Sígueme, sigue. Jesús se acercaba a personas que no lo conocían, que a lo mejor habían escuchado de Él. Algunos pensaban que era un profeta, algunos pensaban que era el Mesías, algunos pensaban que era un loco, algunos pensaban que era un terrorista. Pero a todos ellos Jesús se les acercó con la misma palabra, y esa palabra fue simplemente sígueme. Y a través de seguirlo formaron una relación con Jesús tan profunda que transformó sus vidas. A través de caminar con Jesús día a día, lo que ocurría es que las personas que caminaban con Jesús en esa relación cambiaban sus vidas como resultado de caminar con Él. Y ese es mi deseo, que retomes tu caminata con Jesús, o que inicies una caminata con Jesús, porque ese es el plan de Jesús para nosotros. Así que vamos a la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9, vamos a escuchar las palabras de Mateo contando su propia conversión. Mateo está hablando de cómo él se convirtió en un seguidor de Jesús. Es como que estaba dando su testimonio. Tal vez en la iglesia tú has visto que alguien da su testimonio y te dice cómo Dios lo cambió. Hace un ratito Willy hablaba de antes y después de Jesús. Mateo está compartiendo lo que ocurrió en su vida antes y después de Jesús. En ese punto, en este momento, cuando está ocurriendo lo que voy a leer, Jesús estaba iniciando su trabajo misionero. Estaba completando el equipo de 12 apóstoles con los que planeaba tomar el mundo, y estaba escogiendo a las personas. Entonces llega aquí con los poquitos seguidores que tenía en este momento, y va caminando por este lugar y empieza a voltear para escoger seguidor. Le hace y voltea hacia donde está Mateo. Y esto es lo que ocurre. Dice, al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Jesús está buscando al seguidor y está el grupo de personas ahí. Mateo sentado, un montón de soldados con él, porque él estaba cobrando los impuestos, y a nadie le gustaba antes, ni tampoco le gusta hoy en día pagar impuestos. ¿Okay? Eso no ha cambiado en 2000 años. Gracias, brother. Sigue la misma canción. No nos gusta pagar impuestos aunque tengamos que pagar. Pero en aquel tiempo usaban soldados, hoy no. Y está Jesús y ve a Mateo y le dice, sígueme. Dice la Biblia que Pedro le dijo a Jesús, no, a ese no, a cualquiera menos ese. Ese no, por favor. Como dijeran a José no, a cualquiera menos a José. A Omar no, a cualquiera menos a Omar. ¿Por qué? Pedro le dice, mira Jesús, si de por sí ya es complicado andar contigo, y luego tú vas y llamas a un cobrador de impuestos, nos va a ir mal, Jesús. Vamos a terminar en muchos problemas, y te lo digo desde ahorita, Jesús.
porque este que tú llamas es un cobrador de impuestos. ¿Cuál es el problema con un cobrador de impuestos? Que el cobrador de impuestos era considerado un traidor en el pueblo. Este Mateo era un judío igual que los otros judíos, que cobraba impuestos a su pueblo para tomarlos y mandarlos al emperador romano, pero no cobraba lo que tenía que cobrar. Cobraba lo que tenía que cobrar y un poquito más para él. Y el que no quería pagar, él lo mandaba a la cárcel. Era peor que un pecador. Es más, a los pecadores los ofendías si los comparabas con un cobrador de impuestos. Era pero lo más bajo de lo más bajo. Lo peor que le podías decir a un pecador era decirle cobrador de impuestos. Y a ese hombre Jesús apunta y dice: hey tú, sígueme. Y entonces la cosa es esta: cuando un maestro en aquel tiempo llamaba a alguien a ser su discípulo, esta persona lo iba a representar. Y aquí la persona que iba a representar a Jesús era un cobrador de impuestos, un traidor. ¿Cómo te gustaría tener de socio a un ratero? ¿Cómo te gustaría tener de socio a un traidor, a un cobrador de impuestos? Y ese fue el que Jesús escogió. Y si lo escogió a él, me da mucha esperanza a mí, déjate digo. Sí. Antes de yo venir a la iglesia, yo me juntaba solo con personas que a mí me gustaban, solo personas que me caían bien. Yo tenía mi estándar de amigos, como muchos aquí tenemos nuestro estándar de amigos. Cuando vine a la iglesia, ay, se fue mi estándar por la borda y me tuve que juntar con el que llegara a la iglesia. La iglesia es el lugar donde tú no puedes escoger a sus miembros. Aquí llegas y el que llegó, llegó. Y con ese nos tenemos que juntar. Porque ¿sabes quién nos trae? Jesús. Jesús nos va llamando y nos va trayendo a la iglesia. Y no escogemos al que se sienta junto a ti. Y ya Jesús lo trajo igual que a ti. Y ahora hay que aprender en cómo me junto con las otras personas que Jesús ha traído a la iglesia. Así cuando yo llegué a la iglesia y Jesús me dijo: te tienes que juntar con ese, con ese, yo le hice ay. Bueno, ya estoy aquí a juntarnos. Pero no solo eso, los fariseos estaban ahí. Y cuando Jesús le llama a Mateo, le dijo: sígueme. Para los fariseos fue como: ¿a poco nomás así lo vas a llamar? ¿Así de fácil? ¿No le vas a pedir que haga algo? ¿No le vas a pedir que cambie algo? ¿No le vas a pedir que trabaje en alguna área? ¿No le vas a pedir que pague lo que robó? ¿No lo vas a meter a la cárcel para que pague primero y luego? ¿A poco nomás lo vas a seguir como si nada? Y dice la escritura que Mateo se levantó y lo siguió. Jesús nunca le dijo a Mateo algo como esto: Mateo, si tú estás dispuesto a, entonces me puedes seguir. Él nunca le puso una condición para que lo siguiera. Simplemente le dijo: sígueme. Los fariseos esperarían que Jesús dijera algo como esto a alguien que lo va a seguir: primero haces esto y luego me sigues. Pero Jesús no hizo eso. Y sabes que nosotros mismos tenemos que tener cuidado de no convertirnos en un fariseo que le dice a la gente: antes de que me junte contigo vas a hacer esto, o antes de que seas bienvenido vas a hacer esto. ¿Sí? La pregunta que quiero hacerte, y quiero que tú la contestes personalmente, esto es, si nos visitas hoy, esto es privado, llévatelo tal vez para que lo pienses, pero quiero que te preguntes esto: ¿estoy yo siguiendo? ¿Estoy yo de verdad haciendo a un lado la religión, haciendo a un lado el maquillaje, haciendo a un lado lo que tú quieras hacer a un lado? Pregúntate sinceramente. Seas una visita, si nos visitas hoy, seas un miembro, pregúntate sinceramente, contéstate tú mismo: ¿estoy yo siguiendo a Jesús de veras? Nadie sabe, solo Él y tú. Nadie se va a dar cuenta, como decía el comercial. Solo Él y tú. Y por eso es tan importante esta pregunta: ¿estoy yo siguiendo a Jesús? Sé honesto contigo mismo. Pregúntatelo tú mismo: ¿estoy yo siguiendo a Jesús?
En Mateo 9:10, después, cuando ya Mateo se levanta, va a seguir a Jesús. Y Jesús, ¿sabes lo que hace? ¿Sabes a dónde van? No se van a la iglesia a orar, no se van con otros cristianos. ¿Sabes a dónde se va Jesús? Dice que en el 9, versículo 10, dice: mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores, ¿quiénes llegaron? Otros recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. ¿Quién llegó ahí? Los santos, los buenos y los puros llegaron a la reunión. Dice que llegaron, o sea, lo que Jesús hizo, le dijo a Mateo: Mateo, hazme un favor, ve y júntate todos los que son igual que tú, todos esos rechazados, no amados, rateros, sinvergüenzas, tráetelos para acá, quiero pasar tiempo con todos ellos. Wow, esto es, le hizo que los fariseos se jalaran los pelos. ¿Cómo este que se llama maestro viene a pasar tiempo con los pecadores? En vez de que este maestro se junte con nosotros que somos maestros, está pasando tiempo con cobradores de impuestos. Imagínate la escena de Jesús pasando tiempo con Mateo. Pero la verdad es que Jesús se sentía muy cómodo con las personas que no eran como él. Y todas estas personas, todos estos pecadores, todos estos cobradores de impuestos se sentían muy cómodos estando con Jesús. Se sentían muy cómodos pasando tiempo con él. Eso a mí me enseña mucho en cuanto a con quién paso la mayoría de mi tiempo. La mayoría de mi tiempo la paso con hermanos. La mayoría de mis horas la paso con hermanos. Pero Jesús, la mayoría de su tiempo la pasaba con no cristianos, la pasaba con pecadores. Ahora, espérate antes de que te eches tu imaginación a volar. Cuando él estaba con ellos, Jesús tenía muy en claro su propósito. El propósito de Jesús era mostrarles a ellos cómo tener una relación con Dios. Eso es lo que él tenía claramente. No se iba con ellos y actuaba como ellos y vivía como ellos. No les decía: dame la mitad de lo que robaste, por favor. Él tenía bien en claro por qué se reunía con ellos. La intención era enseñarles cómo tener una relación con Dios. Y por eso lo hacía de esta manera. Y yo aprendo de esto. Veo cómo Jesús siempre tenía en mente su propósito. ¿Sí te acuerdas del propósito de Jesús? Hay un propósito, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Cuál propósito tú? ¿Qué estás hablando? Pero Jesús tenía en mente su propósito. Y cuando él estaba con todas estas personas, ¿sabes quiénes no estaban felices? Que no entraron a la casa. Los cobradores estaban dentro. ¿Sabes quién estaba afuera? Fariseos y maestros de la ley, de afuera, diciendo: mira con quién está comiendo, mira con quién anda, cómo se atreve, juzgando, criticando, con quién estaba desde lejos, desde afuera. Y en el versículo 11, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué hace eso? Y le preguntaron susurrando: oye, ¿por qué come con pecadores? Y Jesús, desde adentro de la casa, Jesús siempre ha tenido y todavía tiene muy buen oído. Lo que tú dices en secreto, que nadie quieres que sepa, cuando estás diciendo, Él escucha. Así, cuidado con lo que dices, porque Él escucha. Y estos lo dijeron así y Jesús lo escuchó. Y desde allá, desde la casa, le dijo al que lo dijo a escondidas, en el versículo 12: al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. He venido por los enfermos. A lo mejor Mateo pensó: pues yo no estoy enfermo. Pero él entendía a qué se refería. Él entendía que no se refería a la enfermedad física, pero a la enfermedad espiritual. En ese lugar estaba hablando de los pobres de espíritu, estaba hablando de los que cobraban impuestos, gente débil, pecadores. Él decía: ha venido por los enfermos. Ahora déjate pregunto, ya que estoy preguntando tantas cosas, este día, ¿estás tú enfermo? Si nos visitas hoy, ¿estás tú enfermo? No digo físicamente,
pero espiritualmente. Hermano, hermana, ¿estás tú enfermo? O a lo mejor dices, no, yo no estoy enfermo. Enfermo el de atrás, enfermo el de enfrente, enfermo de un lado. Yo no tengo nada, yo estoy bien, yo estoy sano. Los demás son los enfermos, yo estoy bien. Yo tengo 23 años en la iglesia. ¿Y sabes qué? Sigo enfermo. Sigo tan enfermo como el día que llegué. Y todos los días necesito estar con Jesús porque estoy enfermo. Y necesito la ayuda, el cuidado y el amor de Jesús en mi vida para no morir en mi enfermedad. Y mi enfermedad se llama pecado. Y lo necesito. ¿Estás tú enfermo o estás sano? ¿Crees que estás sano? ¿Crees que estás tú sano? Esta parte, si nos visitas hoy, quiero que pienses en esto, y hermano también, pero dice, solo los hombres y las mujeres que están dispuestos a verse en el espejo son candidatos para seguir a Jesús. Solo aquellos que honestamente, profundamente pueden verse en el espejo de su vida y darse cuenta, tengo un problema, necesito ayuda. Solo las personas que pueden reconocer que estoy lejos de Dios, solo las personas que pueden reconocer, estoy en problemas espirituales, estoy mal, que pueden reconocer y tener el valor de reconocer, necesito ayuda, son candidatos para seguir a Jesús. Los sanos no. Si tú estás bien sano espiritualmente y no hay pecado en ti, no tienes que venir el próximo domingo, no te apures. Te doy el domingo próximo que viene. Pero si estás enfermo espiritualmente, si hay pecado, ¿sabes qué es el inicio? Es el lugar donde uno inicia a reconocer que necesitamos ayuda. Vamos a continuar en Mateo 13. ¿Qué está ocurriendo en la historia? Cuando él les dijo esto, continúa y les dice otra cosa. Ahora él está hablando con los que sabían la Biblia, Él está hablando con los que regían en la iglesia. Él está hablando con los que conocían. Y Jesús les dice en el versículo 13, pero vayan y aprendan. Lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vayan y aprendan lo que esto significa. Ellos sabían las escrituras. Ellos sabían dónde estaba la iglesia y eran parte de la iglesia. Pero la verdad, lo que Jesús quiere decir con esto, mis hermanos, dice, no estoy satisfecho, esto es lo que le está diciendo Jesús a ellos. No estoy satisfecho de estar con personas que saben las cosas correctas. Y podemos saber, y las sabemos las cosas correctas. Y Jesús dice, no estoy satisfecho de caminar con personas que actúan de la manera correcta. Estos fariseos conocían las cosas correctas y pretendían, actuaban las cosas correctas, pero dentro de ellos, en su amor por los demás, ¿te acuerdas hace unas 2 semanas que te decía que el amor la gente sabe que somos cristianos por nuestro amor a los demás? En la manera que tú amas a otros, la gente puede ver que eres un cristiano o no. Y Jesús está diciendo, ustedes saben lo correcto y pretenden y actúan como si estuvieran en lo correcto. Sube para acá, mija, vente, ayúdame. Pero la verdad, el corazón lejos de Dios. La actitud, la vestimenta, la apariencia, la sonrisa y el corazón lejos. No había amor por las personas, no había amor por los no cristianos, no había amor por los perdidos. Básicamente Jesús vino a buscar a los perdidos, dice la Escritura, que esa era su misión en la vida. No se trata solo de saber lo correcto o de lucir como lo correcto, se trata de dentro de nosotros estamos viviendo lo correcto. Y los fariseos hacían esto, pero no solo los fariseos, muchos cristianos hacemos esto. Tenemos las palabras correctas y la apariencia correcta, pero dentro de nosotros, adentro escondido donde nadie ve, hay un cáncer tan grande
viviendo dentro de nosotros. ¿Te acuerdas lo que dije ahorita? Jesús vino a llamar a los enfermos, así que si reconoces que estás enfermo, es bueno. Y lo que te voy a decir es, con esta clase a mí realmente me ayudó muchísimo cuando estaba revisando la clase. Esto es lo que la gente dice, lo que los fariseos dicen: cambia, entonces nos puedes acompañar. O sea, cambia de vida, cambia el estilo y entonces nos puedes acompañar. Y yo me di cuenta que por muchos años yo he tratado de hacer esto con personas, con hermanos y con visitas. Los he tratado de decir, obligar a cambiar con las escrituras, y les he dado un montón de reglas. ¿Por qué cambiar? Arrepiéntete, déjalo, salte de ahí, cambia. Y he puesto cargas en personas tan pesadas, porque su vida tiene que cambiar, porque Jesús dice, si no hagas, reglas. Y esto es el mundo religioso, y la gente no quiere esto. No, sentimos como que nunca lo voy a lograr, como que no hay esperanza, como que estoy fuera, porque dicen cambia. Y la verdad, muchas personas se han ido desilusionadas de aquí pensando, no puedo, esto es demasiado grande, demasiado terrible. Y esto es lo que el mundo religioso ofrece. Por eso la gente no quiere ir a la iglesia, por eso la gente no quiere acercarse a Dios, porque alguien les dijo, tienes que cambiar de vida, tienes que dejar esto y luego ya puedes venir. Una carga muy pesada. Y lo que Jesús decía, acompáñame, entonces puedes cambiar. Lo que Jesús decía, camina conmigo, vive conmigo, ven conmigo, y al estar conmigo vas a cambiar. ¿Sabes qué ocurre cuando pasas mucho tiempo con una persona? ¿Sabes qué ocurre? Termina gustándote su música, terminas hablando como esa persona, terminas caminando como esa persona. Fíjate en los viejitos, en los matrimonios viejitos. ¿Sabes que hasta se parecen físicamente? Los ves a los dos y parecen hermanos. Ya no tienen dientes, ya no tienen pelo, están igualitos. Terminan pareciéndose. Pero cuando pasas mucho tiempo con alguien, terminas pareciéndote. Y lo que Jesús dice es, camina conmigo, enamórate de mí, acércate a mí y eso te va a cambiar. Conóceme, ora, lee tu Biblia, ven a mí. No puedo yo decirle a alguien, deja ese pecado, si esa persona no tiene una relación con Jesús. No puedo yo decirle, cambia, deja todo, transfórmate, vende todo lo que tienes, si no tiene una relación con Dios. Pero lo que Jesús dice, acompáñame. Y si te preguntas, ¿por qué no cambia mi vida? ¿Por qué no hay poder en mi vida? ¿Por qué no he podido dejar lo que he querido dejar tantas veces? Tienes que preguntarte, ¿estás caminando con Jesús? Porque si no estás caminando con Jesús, nunca vas a cambiar. Te estás enfocando en cambia, pero no hay una relación con Él. Jesús te enseña, se trata de ven, camina conmigo y vas a ir cambiando en el proceso. Y vas a tú mismo decidir dejar lo que tengas que dejar. No porque tienes y las reglas, pero porque quieres. Es como estar enamorado. ¿Alguna historia increíble que alguien pueda contar de cuando estaba enamorado? Cuando Javier, luego me cuentas, Javier, pero ¿qué no hace uno cuando estaba enamorado? Déjate digo, cuando estaba noviando con mi esposa, le cocinaba y le llevaba la comida a su oficina y luego se la dejaba y me iba. Ahora no puedo hervir ni agua porque se me quema. En serio, pregúntale. Pero ¿qué no hace uno cuando está enamorado? Todo, lo que sea. ¿Es una carga hacer cosas cuando estás enamorado? ¿Es un dolor para hacer cosas cuando estás enamorado? ¿Es un sufrimiento hacer cosas cuando estás enamorado? No. Y lo que Jesús dice es, enamórate de mí para que cambies. Eso te va a cambiar. Camina conmigo. Perdón. Para que haya un cambio en tu vida. Y eso es lo que quiero que te enfoques. Si nos visitas hoy, antes de decirte tienes que cambiar y dejar y cambiar, queremos ayudarte a que camines con Jesús. Y los cambios los vas a ir haciendo poco a poco. Hermano, si no hay poder en tu vida, si no hay cambio en tu vida y estás atorado en el mismo pecado por los últimos 25 años de tu vida,
piensa que es posiblemente porque no estás caminando con Jesús y estás enfocado en tengo que cambiar, en vez de enfocarte necesito amar a Jesús, y eso nos va a cambiar. ¿Te acuerdas? Es un Dios de relaciones, un padre con su hijo, una vid con las ramas, un pastor con las ovejas. ¿Recuerdas eso? Es un Dios de relaciones. Ahora, para terminar, casi termino. Ya voy para la última parte de la prédica. Nomás me quedan 1 hora y media. Déjate animo con esto. Para seguir a Jesús, el ser un pecador no te descalifica. Al contrario, es un requisito. Para caminar con Jesús, el que seas mala gente, el que estás en pecado, el que estás luchando, el que hay problemas, el que hay batallas, no te descalifica. Al contrario, Jesús dice, es un requisito para caminar conmigo, tienes que ser un pecador. Si no eres un pecador, no tienes que venir, no te preocupes. Pero si reconoces, estoy mal, ando mal, necesito ayuda, entonces eres un candidato para ser un cristiano. Si hay cosas que cambiar en tu vida y lo reconoces y lo ves, eres un candidato para ser cristiano. Y eso es lo que dice Jesús. La otra cosa, no creer no te descalifica. Déjate digo, la mayoría de los primeros seguidores de Jesús lucharon con la duda. Si tú dices es que no tengo fe, el otro día estábamos hablando Guillermo y yo con un señor que conocimos, y él decía es que la Biblia le han metido mano tantos hombres por tantos años, está alterada, está chueca, Dios es de otra manera. Y me dice, por eso no voy a ir a la iglesia. Y le digo yo, pues precisamente por eso deberías venir a la iglesia, porque tienes todas esas dudas. Por eso mismo necesitarías estudiar la Biblia para que aclararas todas esas dudas. Que tengas dudas, que te falte fe, me falta fe, no puedo cambiar, me falta fe para creer todo esto, me falta fe para poder transformar mi vida, me falta fe para el matrimonio. Precisamente eso te hace un mejor candidato para ser un creyente, porque puedes estudiar en la Biblia, puedes ver que es algo en lo que puedes poner tu vida y tu esperanza. Y la mayoría de los apóstoles de Jesús batallaron por los 3 años y medio que Jesús estuvo con ellos, batallaron con dudas. ¿Te acuerdas en la crucifixión? ¿Dónde estaban los apóstoles de Jesús? ¿A un lado de él, firmes, confiados? No, escondidos abajo de sus camas, llorando de miedo, preocupados y asustados, no fueran por ellos a arrestarlos también. Se les acabó la fe y estaban llenos de dudas. Tener dudas está bien, te falta fe, está bien. Puedes crecer en tu fe. Y cuando Jesús se fue al cielo, entonces ellos, de eso se trataba, ya entiendo. Y la fe de estos hombres creció y entendieron todo lo que habían visto con Jesús. Después, la invitación a seguir a Jesús es una relación con Él. Lo que yo quiero que busques es una relación con Jesús. ¿Y dónde basas las relaciones? ¿Dónde basas tú el matrimonio? ¿Cómo definiste con quién te ibas a casar? Los casados. Cocinaba muy rico, por eso me casé. Lava la ropa muy bien, por eso me casé. ¿Okay? Tiene un carro muy bonito, por eso me casé. Vive en el lado de la ciudad que yo quería, por eso me casé. La relación se basa en amor. La relación se basa en el deseo profundo de pasar tu vida con esa persona. Déjate digo algo, yo creo que es posible que 2 personas que no se aman puedan casarse y estén bien. Sí creo. Creo que 2 personas que no se aman decidan, voy a respetarte y me vas a respetar. Me comprometo a trabajar, me comprometo a estar contigo, me comprometo a ser buen padre, me comprometo a que no te falte nada. 2 personas que no se aman pueden estar bien. Ella puede decirle, me comprometo a lavarte los calcetines, me comprometo a que la comida esté lista, me comprometo a que todo funcione bien. 2 personas que no se aman pueden estar bien, pero van a disfrutar la relación. Va a haber el deseo del esposo, mi esposa está en casa, quiero llegar. Va a haber el deseo de la esposa, ahí viene mi marido, voy a preparar todo, qué alegría. Va a haber eso en un matrimonio así. ¿Cómo entonces lo podemos tener con Jesús si no hay amor con Jesús? Si no hay una relación con Jesús. El llamado es una relación de esta manera, enamorarnos de Él.
El llamado, la invitación es a esa relación de caminata que transforma nuestras vidas. El deseo de quiero estar cerca de Él, quiero conocerlo en la Biblia, quiero orar, quiero hablar con Él. No reglas, tengo, no puedo, debo, tengo, reglas. Y como iglesia, creo que tenemos mucho que crecer cuando estudiamos la Biblia con personas. Cuando nos reunimos con gente, tenemos mucho que crecer para darle la esperanza y la enseñanza correcta. Es una relación con Jesús, y la razón por la que estudiamos y la razón por la que te voy a enseñar de la palabra y el discipulado y la iglesia es porque en todos estos estudios, en todas estas escrituras, es Jesús buscando una relación contigo. Y eso es lo que Jesús busca con nosotros. Romanos 2:4 dice la escritura: su bondad, la bondad de Dios, quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio. La bondad de Dios quiere sacarte del pecado donde vives, quiere tomar tu vida y transformarla en otra cosa, quiere tomar tus debilidades y quitarlas de ti y Él cargarlas. La bondad de Dios quiere transformar tu vida y convertirte en algo especial. Eso es lo que la bondad de Dios desea hacer por cada uno de nosotros. Transformar tu vida. Para seguir a Jesús, y me gusta, dice: seguir a Jesús me hace ver el lugar en que estoy, en vez de ver un lugar en donde no estoy. ¿Cuál es la diferencia? Es importante pararte en el espejo, y a veces yo he sugerido y lo he hecho: tómate una buena caminata solito, solita, y sé honesto contigo mismo. ¿Dónde estoy frente a Dios? ¿En qué lugar estoy frente a Jesús? Honestamente, discípulo o no discípulo, tómate esta semana un día y vete a caminar tú solito por ahí y pregúntate: ¿dónde estoy frente a Dios? Porque es una pregunta de salvación. Que vengas aquí, que leas la Biblia, que estudies la Biblia, no te lleva a ningún lado. Lo que te va a preguntar, lo que te tienes que preguntar es: ¿dónde estoy frente a Dios de verdad? Y no te preocupes por donde no estás, porque te puedes enfocar rápidamente: es que no estoy dirigiendo, es que no soy fuerte, es que no estoy bien, es que no estoy animado, es que no estoy. Y cuando te dicen: oye, ¿puedes servir de alguna manera? No, es que no estoy ahí, no estoy acá, no estoy en aquel lado. Se trata de ¿dónde estás? Y cuando reconoces sinceramente dónde estás, tienes entonces la oportunidad de cambiar. Y dices: ¿dónde quiero estar? Estoy aquí en pecado, estoy aquí lejos, estoy aquí frío. ¿Dónde quiero estar? Y Jesús dice: quiero esa relación contigo, y a través de esa relación vas a ir a un lugar donde tú vas a estar porque deseas estar. Entre más consciente estoy del trabajo que Dios tiene que hacer en mí, menos crítico soy de lo que Dios tiene que hacer en ti. Si tú tomas esta semana honestamente el tiempo de preguntarte: ¿dónde estoy frente a Dios? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a dejar de andar chismeando dónde están los demás. Es ya para mí nomás darme cuenta dónde estoy y el trabajo que tengo que hacer en mi vida me quita la atención de pensar dónde están los demás, porque estoy muy ocupado pensando en mi necesidad espiritual. Cuando yo puedo ver dónde yo estoy espiritualmente, me ayuda a entender: Dios tiene mucho trabajo que hacer conmigo todavía y no ha terminado, y me alegro que no ha terminado conmigo, porque si me deja así, pobrecita de mi esposa. Me alegro que está trabajando en mi vida, porque si no, pobrecito de mis hijos. Es más, pobrecito de ustedes. Pero Él está trabajando en mi vida, y eso me ayuda a entender que también está trabajando en la tuya. Y no te critico. ¿Quién soy para criticar si Él está trabajando en la mía? ¿Quién soy para decir: tú estás mal, mira nada más en qué lugar andas? Si yo solo tengo mucho que cambiar. Si tú solo tienes que cambiar mucho. Pero entre más consciente estoy de dónde realmente me paro frente a Dios, menos ando apuntando dedos. Es que la iglesia aquí, es que los hermanos allá, es que las hermanas en aquel lado. Ve dónde tú estás. De eso se trata. Y la última pregunta, donde quiero que terminar. Después de esto te prometo que voy a orar. Pregúntate esto:
Porque este es el lugar que va a marcar la diferencia en tu vida. Este es el lugar que dice que eres un cristiano o no. Esta pregunta te dice a ti si eres un hijo de Dios o una hija de Dios o no. Y la pregunta es: ¿estoy siguiendo a Jesús de veras? O como que hago como que sigo, o como que aparento que lo sigo. Y no dice soy perfecto, ¿ok? Ninguno de los hombres que Jesús llamó fue perfecto. Ninguno de ellos fue perfecto. Es más, estaban muy lejos de la perfección. Pero lo que sí había es el corazón, el deseo, el sacrificio, el esfuerzo. Pregúntate tú mismo, porque tu destino eterno depende de esta pregunta. ¿Dónde vas a pasar el resto de tu eternidad? Depende de esta pregunta. ¿Estoy siguiendo a Jesús en verdad? La clase de hoy sigue, y eso va a cambiar tu vida. Déjame orar para terminar. Dios Todopoderoso,